Bueno, y en este punto nos vamos a la Audiencia Nacional porque comparece el expresidente José María Aznar en el juicio por el presunto pago de las obras de la reforma de la sede del PP con dinero de una supuesta caja B del partido. Su testimonio y dígame, ¿tiene usted alguna amistad o enemistad con alguno de los acusados? No, señoría, ninguno. Muy bien. Pues vamos a dar la palabra al letrado señor Francisco José Montiel en nombre de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, ADADE, que la había solicitado. Cuando usted quiera. Señor, soy Benítez de Lugo. Ah, Benítez de Lugo, sí, porque Sí. lo tenía yo mal. Sí, tiene razón, señor Benítez. Cuando quiera. Buenas tardes, señor Aznar. Buenas tardes. Vamos a ver, mire, le quiero hacer unas preguntas sobre, en este caso, sobre el auto de apertura. Un momentito, es que no sé si lo escuchamos bien. ¿Quería decir algo, señor Aznar? Sí, quería decir que en mi condición de testigo que comparezco en esta vista y a petición de la acusación popular, quería saber exactamente bien quién es la acusación popular que me va a preguntar. Claro, sí, yo se lo había dicho. Empezaremos por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, ADADE, que está representada por el letrado el señor de Burgos. Benítez de Lugo, perdón. Sí, cuando quiera, señor. ¿Ya está informado, señor Aznar? Sí, yo sé que usted ha sido abogado del Partido Socialista en Madrid, en la Asamblea de Madrid, en el Parlamento Europeo y en el Ayuntamiento de Madrid. Sí. Sí, no hace falta que me haga las fichas, si ya es conocida, o sea que yo le ruego que conteste a mis preguntas y no haga fichas. Bien. No le hago ninguna ficha, con mucho gusto. Decía yo que en el auto de apertura de juicio oral se hacía referencia a que estaba indiciariamente acreditada el pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido. ¿Usted recibió en algún momento algún complemento de sueldo? Hay dos sistemas, o había dos sistemas en el Partido Popular, una parte referida a complementos de sueldo que se declaraban en Hacienda y otra que eran los famosos papeles de Bárcenas. ¿Usted percibió algo en alguna de las dos, por alguna de las dos vías? No he recibido nunca ningún complemento de sueldo. Todas las cantidades que he recibido las recibía vía transferencias y además todas han sido declaradas absolutamente en mis declaraciones de impuestos y mis declaraciones de impuesto a la renta de las personas físicas. Jamás he recibido ningún sobresueldo. Pero usted también recibió algún sobresueldo en ese sentido cuando ya era presidente del Gobierno y usted ha señalado que tenía que vigilar por sus derechos o una frase parecida. ¿Eso es así? Yo no he recibido ningún sobresueldo siendo presidente del Gobierno ni ninguna otra cantidad que la que me corresponda estrictamente en mi condición de presidente del Gobierno. Antes más, en mis declaraciones de Hacienda, en mis declaraciones del impuesto a la renta de las personas físicas, he declarado voluntariamente y a petición propia a Hacienda el Palacio de la Moncloa, la utilización del Palacio de la Moncloa como vivienda particular del presidente del Gobierno, como retribución en especie en todas mis declaraciones de impuesto a la renta de las personas físicas mientras he sido presidente del Gobierno. No sé lo que han hecho los demás, ni me importa, ni sé lo que hicieron mis sucesores, ni me interesa. Sé lo que hice yo con todas sus consecuencias. Y el impuesto sobre la renta refleja mi declaración en especie con todas las cantidades percibidas. Pero mire, en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, en la página 45 se hace referencia a las percepciones suyas siendo ya presidente del Gobierno. Y dice usted, comillas, eran liquidaciones por los trabajos anteriores y yo no podía evitarlo porque era un tema, porque tenían devengados unos derechos. ¿Eso lo ratifica usted? Porque esto es contradictorio con lo que acaba de decirnos. Yo no he recibido ningún sobresueldo, sino simplemente, si usted trabaja en una empresa hasta el 30 de abril y empieza a trabajar en otra empresa a partir del día 2 de mayo, vamos a poner por caso, la liquidación en la empresa en la que usted trabaja el 30 de abril la percibirá usted en el mes de mayo o en el mes de junio. Eso lo sabe todo el mundo que sabe cómo funciona una empresa. Y eso también es exactamente lo que me pasó a mí. Terminé mi trabajo en el Partido Popular en una fecha y empecé mi trabajo en la presidencia del Gobierno en otra fecha. Y por lo tanto, la liquidación que me corresponde
por mi trabajo en el Partido Popular se recibió siendo presidente del gobierno. Eso no tiene nada que ver con percibir ningún sobresueldo, simplemente el principio del devengo y el principio de pago, que cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de las cuestiones fiscales y de Hacienda lo sabe perfectamente. Una cantidad se devenga en un momento determinado y se puede cobrar en otro momento determinado. Eso no tiene nada que ver ni con sobresueldos ni con ninguna otra circunstancia, sino como una situación normal de la vida laboral de cualquier persona en cualquier empresa del mundo. Sí, sí, ya nos lo he dicho varias veces, pero en definitiva lo que yo quiero decir es que sí percibió eso, aunque digamos que eran supuestos atrasos, cuando ya era presidente del gobierno. Era el devengo de mis cantidades que me correspondían, el pago de mis cantidades que me correspondían por mi trabajo en la empresa Partido Popular. Mire, en el auto del juzgado instructor de 3 de julio de 2013, en un escrito presentado por este letrado, pidiendo su declaración como testigo, se nos dice que su declaración, este letrado sostenía que procedía a su declaración porque Jaime Ignacio del Burgo, que usted conocerá, había dicho que usted le había dado instrucciones de que pagara unas determinadas cantidades a don Calixto Ayesa y que porque era una compensación mensual por el quebranto económico que le generaba cerrar su clínica o su consulta profesional como dermatólogo. Entonces, cuando se plantea la petición de este testimonio, se nos dice por el juzgado instructor que, como era firme y coherente lo que había dicho Ignacio del Burgo, pues no era necesario su testimonio. Yo le pregunto entonces, ¿es cierto lo que dijo Jaime Ignacio del Burgo, que en aquel momento no se lo pude porque me rechazaron su testimonio? ¿Es cierto lo que ha dicho Ignacio del Burgo de que usted dio instrucciones de que se le pagara una cantidad a Calixto Ayesa para compensar las pérdidas de ingresos con motivo de su dedicación a la política? Yo no he dado autorización a nadie para compensar económicamente a nadie. Otra cosa distinta es que yo he tenido muchas reuniones con el señor Jaime Ignacio del Burgo, y el señor Jaime Ignacio del Burgo es una persona muy inteligente, muy capaz y muy respetable, que ha prestado grandes servicios a Navarra y a España, y puede tener memoria de alguna reunión de la cual yo no tengo memoria. Pero, entre otras cosas, no puedo dar ninguna instrucción de pago económico a ninguna persona porque no tenía competencias para hacerlo. Usted conoció cuando estaba de dirigente en el Partido Popular al señor Naseiro, ¿es cierto? Sí, señor. Bien. En los llamados papeles de Bárcenas aparece un primer apunte que pone saldo inicial entrega RN, que era Rosendo Naseiro, se nos ha dicho varias veces el señor Bárcenas, 8, que son, en ese sentido eran 8 millones. ¿Usted sabe algo de esto? No tengo ni la más remota idea, señor. En la sentencia dictada ya en el caso Época 1, 1999-2005, ya aparece confirmada esa sentencia por el Tribunal Supremo que había esa caja B en el Partido Popular. Después de esas sentencias, que seguro que usted tiene conocimiento de ellas, ¿sigue pensando que no existía esa contabilidad paralela en aquella época? Yo no he conocido ninguna contabilidad B en el Partido Popular. No he conocido ninguna contabilidad paralela. No he conocido más contabilidad que la contabilidad oficial del Partido Popular, que se remitía puntualmente al Tribunal de Cuentas. Ya, pero yo no le pregunto si usted lo conocía en ese momento, pero si ahora ya es consciente o asume que existía esa contabilidad paralela. No la conocía en ese momento y desconozco completamente lo que me pregunta usted también en este momento. Señor letrado, es que esa pregunta no es correcta porque está preguntando a un testigo sobre una sentencia. Entonces, no sobre los hechos que el testigo percibió, que es lo que nos interesa. Claro, señoría, pero es que el testigo es contumaz ahí, ¿eh? No se lo admito. Bien.
En los papeles de Bárcenas, llamados papeles de Bárcenas, hay una serie de cantidades, aparte de las que se entregan a Jaime Ignacio del Burgo, a Pío García Escudero, al señor Páez, al señor Nasarre. ¿Usted tenía noticia de alguna de estas cantidades que se entregaban con garbo a la Caja B? No he tenido conocimiento de ninguna de esas acciones ni compensaciones. Vamos entonces a lo que usted declaró en la Comisión de Investigación de la presunta financiación ilegal del Partido Popular, efectuada el 18 de septiembre de 2018. Página 6. Y dice, mientras usted no demuestre, le dice a quien le había preguntado, mientras usted no demuestre la existencia de la Caja B, yo digo que no existe ninguna Caja B del Partido Popular. Coma, lo afirmo. ¿Lo sigue afirmando? Totalmente. Y luego dice otra cosa distinta es que puede haber pues, personas que hayan hecho actos que se hayan situado fuera de la ley. ¿A quién se refiere? ¿O simplemente era una elucubración teórica? Mira, simplemente una afirmación genérica. Siempre puede haber personas que puedan hacer actos fuera de la ley, pero eso no significa una apelación singular, sino una apelación genérica. Por tanto, ¿no se refería usted al señor Bárcenas en concreto? No, yo no me estoy refiriendo a nadie en singular. En la página 6 también, y sobre los papeles, dice, cualquier anotación en esos papeles para mí no tiene fundamento. ¿Sigue considerando que eso es así? Le agradezco mucho que lea mi declaración ante el Congreso de los Diputados, porque creo que fue una buena declaración, en la cual no tengo nada que corregir. En la página 15, cuando le preguntan, ¿cree todavía que no está demostrada la existencia de la Caja B en el Partido Popular? Insiste en que que no está demostrada todavía. ¿Lo sigue manteniendo? Señor letrado, me puede preguntar 30 veces o 500 veces la misma pregunta en distintas páginas de distintas comparecencias, que la respuesta va a ser siempre la misma. El señor Rajoy, como es conocido, en alguna ocasión, fue muy famosa, dijo una frase archiconocida, y es que los apuntes de los papeles de Bárcenas eran falsos, salvo alguna cosa. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación? Desconozco los papeles del señor Bárcenas, nada más que los que se ha publicado. Lo que se pone en esos papeles no es cuestión que a mí me incumba, quiero decir, en absoluto. Serán otras instancias que tienen que determinar lo que ocurre en torno a esos papeles. Yo, como testigo que he sido llamado ante este tribunal, puedo decir que ni conocía esos papeles, ni conozco esos papeles, ni tengo ninguna indicio sobre su fundamento ni sobre su justificación. En la página 17 de esa acta de la Comisión de Investigación se refiere a un diputado, a nuestra asociación, a la Asociación de Abogados Demócratas de Europa, y a nuestra pretensión de aclarar las siglas JM que figuran en abril del año 1990 y de mayo de 1990 y en junio y julio de 1990. ¿Esas siglas o esas iniciales de JM eran de usted? No, señor. No he recibido ninguna cantidad ni responde a ninguna consideración que me pueda afectar esas anotaciones. Si es que esas anotaciones son ciertas o no tienen fundamento. En la página 30 señala: no me arrepentiré nunca de haber ayudado a las víctimas del terrorismo, y nos parece una afirmación acertada por su parte, pero dice, pero aparte de eso dice, yo he autorizado algún pago irregular, que yo no he autorizado ningún pago irregular, está mucho más allá de la realidad. Eso lo mantiene así, que nunca ha autorizado ningún pago frente a lo que ha dicho el señor Ignacio del Burgo. Yo he dicho que no he autorizado nunca ningún pago. Sí, exactamente. ¿Ningún pago? ¿Ni siquiera regular? Ningún pago.
No, perdona, es que no era mi función autorizar pagos irregulares o no autorizar. Mi función no era autorizar ningún tipo de pago. Eso no entra dentro de mis competencias, ni de mis funciones, ni de mis responsabilidades. Entonces considera que el señor del Burgo, al afirmar que usted le había dicho que pagara en efectivo al señor Calixto Ayesa unas cantidades mensuales, mintió cuando dijo eso. Creo que esa pregunta ya la he contestado. Bueno, pues contéstemela otra vez. Yo no autoricé ninguna compensación y creo haber dicho que el señor Jaime Ignacio del Burgo puede recordar algún contenido de una conversación que yo no recuerdo, pero que yo no he autorizado ninguna conversación es muy claro, ninguna compensación es muy claro. En la página 31 de ese acta que figura en el boletín del Congreso, afirma: el tesorero informaba y presentaba sus informes al Comité Ejecutivo Nacional del partido. ¿Eso es así? ¿Eso es así? Yo ya le digo que no tengo nada que rectificar de la declaración que hice ante el Congreso de los Diputados. Con mucho gusto, no se anticipe, si yo se lo pregunto... No, la escucho con mucho gusto y la ratifico en todos sus puntos con mucho gusto. Bien, pero entonces si se ratifica en eso, entonces la pregunta es, ¿ese tesorero era entonces el don Álvaro Lapuerta? Pues don Álvaro Lapuerta fue tesorero del Partido Popular. Sí. Don Álvaro Lapuerta tenía un buen predicamento en el propio Partido Popular como persona de confianza y eficaz en su labor y su gestión y honradez. Era una persona respetada, era una persona querida y era una persona pues digna de ser recordada y muy respetable. Bien. ¿Y cómo es entonces que el señor Lapuerta visara los papeles de Bárcenas a partir de un determinado año, dando la conformidad a los saldos que existían en esos papeles? Perdón, señoría, me pregunta interrumpir al compañero de la acusación, pero esa es una forma... Claro, es que vamos a ver... perdonen, no hablen todos a la vez. Perdón. La pregunta es capciosa, porque el señor Aznar puede contestar los hechos que él conozca directamente, pero le está preguntando sobre la actuación de una persona que él en ese momento no estaba. Es decir, cuando firmó los bises, el señor Aznar, lógicamente, no tenía por qué estar allí. Entonces está enlazando la honorabilidad del señor Lapuerta con los famosos bises. Entonces, es que eso el señor Aznar no puede contestarle a esa pregunta. Por lo tanto, se rechaza. Costa. Y continúe, ¿no? Pero es que no tiene nada que ver el señor Lapuerta, los bises del señor Lapuerta no tienen nada que ver con hechos que él pudiera conocer, el señor Aznar. Penúltimo. Usted nos ha dicho que efectivamente se confirmaba que el tesorero presentaba sus informes en el Comité Ejecutivo Nacional del partido. Y el señor Lapuerta, que iba el tesorero al señor Lapuerta. Perdone, señor Benítez, quiera encenderla, haga otra vez la pregunta. Sí, Benítez de Lugo, si no le importa. Sí, Benítez de Lugo. Bien, decía, no sé si se ha quedado grabado, que usted nos ha reconocido que efectivamente el tesorero informaba y presentaba sus informes en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido y que en este caso el tesorero era Álvaro Lapuerta. Y usted asistía naturalmente a esos comités ejecutivos nacionales cuando estaba de presidente del Partido Popular. Sí, claro, normalmente asistía, sí. Sí. Lo normal, asistía normalmente. Bien. ¿Y el señor Lapuerta nunca informó y nunca habló de la existencia de estos papeles, los llamados papeles de Bárcenas, o de la contabilidad extracontable, o como se quiera llamar? El señor, el tesorero, planteaba las cuestiones relativas a los presupuestos del Partido Popular, a su caso los presupuestos de campaña, y decía que la situación, y daba un informe genérico sobre la situación económica del partido. En ningún caso se planteó jamás ante el Comité Ejecutivo semejantes circunstancias. Que yo en ningún comité ejecutivo que yo haya estado presente. En la página 42 de ese informe, perdón, de esa acta de investigación, dice: mi partido se ha financiado con arreglo a las normas por las donaciones legales establecidas y por las cuotas de afiliación. ¿Usted considera que, o afirma que eso es estrictamente así?
¿Que no ha habido otro tipo de ingresos? No, señor. El Partido Popular tenía como fuente de ingresos, según se explicaba en el Comité Ejecutivo Nacional, aprobaba el Comité Ejecutivo Nacional y se presentaba al Tribunal de Cuentas, tenía como las subvenciones de carácter público, la Ley de Financiación de Partidos Políticos, supongo que tendría donaciones, si las que hubiere, en el ámbito totalmente de lo establecido por la ley, y recibía también las cuotas de sus afiliados. No se olvide que yo, con mucho gusto, con mucho orgullo, he presidido un partido que llegó a tener 800.000 militantes, y esos 800.000 militantes activos que formaron el primer partido de España, de ellos y de su contribución a través de sus cuotas me siento muy orgulloso, y de la labor que desarrollaron todos ellos al servicio de la democracia, al servicio de España. El señor Bárcenas ha declarado que en un momento dado que el partido necesitaban dinero, lo que hacían era recibieron información de personas con altas rentas, de declaraciones de personas de altas rentas de IRPF, y les hicieron un mailing directo para a fin de obtener fondos para el partido. ¿Esa afirmación del señor Bárcenas es correcta o no es correcta? ¿O la conoce usted o no la conoce? Yo no la conozco, la desconozco completamente. Pero yo, en fin, opinar sobre afirmaciones de los demás no sé si es exactamente lo que me corresponde en mi condición de testigo en esta vista. Pues ninguna más, señor. Bien, por Carmen Ninet y otra, el letrado Virgilio Latorre. Con la venia, señoría. Buenas tardes, señor Aznar. Buenas tardes. Perdone la pregunta, porque usted representa, es el letrado de Carmen Ninet, a Ángel Luna, Joaquín Puig y Cristina Moreno. No. Soy el letrado de Carmen Ninet, pero no de Ángel Luna ni de Chimo Puig, como usted refiere. Ah, muy bien. ¿Y de Cristina Moreno tampoco? De Cristina Moreno también. Es Carmen Ninet y Cristina Moreno. Todos ellos diputados del Partido Socialista. De las Cortes Valencianas, sí. En las Cortes Valencianas. Eso es. Muy bien. Gracias. Mire, yo le quería preguntar sobre la dimisión del señor Naseiro y la sustitución interinamente por el señor Cascos de la condición de tesorero. ¿Puede explicarme el procedimiento que se siguió? Pues un procedimiento normal. El señor Álvarez Cascos, entonces secretario general, se hizo cargo transitoriamente de esa responsabilidad hasta que, y la ejerció poco tiempo, hasta que fue nombrado tesorero el señor Lapuerta. Sí, pero lo que quiero saber es, cuando se hizo cargo provisionalmente, ¿hubo un nombramiento o era una sustitución natural porque él tenía competencias en el área económico-financiera? No, él no tenía competencias en el área económico-financiera y fue una ordenación de funciones absolutamente natural en el marco de la situación que se había producido por el cese del señor Naseiro. Ya, pero ¿alguien ordenó, alguien designó, alguien concretó qué procedimiento se siguió para que asumiera esas funciones? Las funciones que correspondían al Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional hizo el encargo correspondiente de que transitoriamente se ocupase de esas responsabilidades, pero no hubo ningún nombramiento, ni en especial, ni en ningún caso el secretario general de entonces, el señor Álvarez Cascos, fue tesorero ni por un minuto. ¿Y eso se reflejó en algún acuerdo del Comité Nacional? Pues eso se reflejaría en los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional, supongo. ¿Sabe usted si existe acta al respecto? Pues francamente le tengo que decir que no tengo ni la más remota idea de si existe o no existe. Pero del Comité Ejecutivo Nacional se solían levantar actas. Bien. Para que exista ese acta o ya no exista después de 30 años, yo no lo sé. ¿El señor Cascos le informó sobre la situación financiera del partido cuando asumió interinamente esas funciones? El señor Álvarez Cascos cumplió interinamente esas funciones y las cumplió escrupulosamente bien, dando las informaciones que correspondían al Comité Ejecutivo Nacional,
que fueron muy pocas porque estuvo muy poco tiempo hasta que le sustituyó el señor Lapuerta con todas las facultades propias del tesorero que tenía el tesorero. Como digo, en aquella situación evidentemente transitoria, muy corta, no se corresponde a ninguna competencia ejecutada por el señor Álvarez Cascos como tesorero. Pero la pregunta que le he hecho no es si informó al Comité Nacional, sino si le informó a usted como presidente, dado que se había producido... Disculpe que no terminó la pregunta. Es que la información correspondía al Comité Ejecutivo Nacional. Ya, pero... Era quien tenía que recibir la información. No he terminado la pregunta. La pregunta es si le informó a usted personalmente, dada la situación convulsa que se padecía por la dimisión del señor Naseiro a consecuencia de un caso de corrupción. Si le informó sobre la situación de las cuentas o de la situación financiera. Cuando se produce el cese del señor Naseiro hay una comisión de investigación que yo promuevo en el seno del Partido Popular que establece unas condiciones. A mí no se me informa de esas, se informa al Comité Ejecutivo Nacional. Bien, pues esa era la pregunta. ¿El señor Álvarez Cascos recibió algún tipo de apoyo? Estoy hablando de apoyo de recursos humanos para la tarea de las funciones de tesorero que tenía que desempeñar. El señor Álvarez Cascos no desempeñó ninguna funciones de tesorero, sino simplemente durante un periodo transitorio, como ya he contestado, ejerció, se ocupó de funciones de orden interno, naturalmente porque alguien tenía que ocuparse, pero simplemente eso. No fue ningún nombramiento, ni él asumió ninguna responsabilidad especial. Lo he dicho ya y lo repito. Sí, cuando usted habla de provisional interina, ¿puede decirnos el tiempo que duró esa condición? Pues el tiempo que se suele llamar provisional e interino, pero calculo que sería muy pocos meses. ¿2 años? No lo sé si 2 años, porque no lo tengo en la cabeza en este momento. Si quiere, desde que determinó... El señor Naseiro dimitió en el 90 y al señor Álvaro Lapuerta se le designó a finales del 92. Yo no le conozco exactamente la fecha de designación del señor Álvaro Lapuerta, pero en todo caso eso es un periodo transitorio. Hay periodos transitorios más largos en la historia de España. Pero precisamente porque no era tan transitorio, lo que le estaba preguntando es si reforzaron de alguna manera la tesorería o alguien ejercía de forma ejecutiva esas funciones de tesorería. Ya le he dicho, señor letrado, que no se reforzó porque no se transfirió ninguna competencia a la Secretaría General ni a la persona que usted menciona. Le hago esta pregunta porque contamos con una declaración en relación a Begoña Urquijo. ¿Usted conoce a Begoña Urquijo? Yo conocí a una persona que se llama Begoña Urquijo, que no sé si... ¿Que hizo funciones durante un tiempo de tesorera del Partido Popular? Del Partido Popular, no. ¿De Alianza Popular? Es posible. ¿Y le pidió usted que reforzara los recursos humanos de tesorería cuando el señor Álvarez Cascos tuvo que ejercer esas funciones? ¿A la señora Urquijo? Sí. No, en absoluto. Es que no se pidió el refuerzo ni a nadie, de nadie. Se lo digo porque hay una... pregunta eso, ¿no? Dígame, puede usted decir, preguntar lo que le parece oportuno, pues solo faltaba. Y faltaba más y le contestaré con mucho gusto, pero es que me está usted preguntando, insistiendo sobre una cosa que ya le he dicho que no. Ya, y le he dicho que no. Pero fíjese, yo le pregunto... 40 veces. Pero fíjese, y termino ya con esta cuestión. Bueno, 2 preguntas le quería hacer en relación a esta cuestión, no quiero insistirle más, pero ya usted ha dicho que no va a comentar lo que otros testigos han podido decir o otros investigados, pero hay una declaración del señor... Tengo condición de testigo, no de tertuliano. Sí. Hay una declaración del señor Bárcenas que dice que había una persona que probablemente tenía la firma que era Begoña Urquijo. Estamos hablando del tiempo de Álvarez Cascos. Begoña Urquijo era la que firmaba los talones, era una señora que fue tesorera del partido ya con Manuel Fraga, no me acuerdo en qué año, y José María Aznar le volvió a pedir que se incorporase. Es decir, el tema de la firma seguía dividido y yo seguía sin tener firma en el partido. Esto estamos hablando de la época en que el señor Álvarez Cascos ejercía la función de tesorero. La pregunta que le quiero hacer es si esto es cierto, si ahora lo recuerda, si no lo tenía presente.
No tengo, francamente, no tengo ninguna idea de lo que me está usted hablando. O sea, no lo sé, francamente. No lo sé, lo ignoro completamente. Vale, muy bien. La siguiente pregunta en relación precisamente a la señora Begoña, ya dicho que usted no recuerda o no sabe si se le nombró, pero ya les he leído la declaración de Bárcenas que se lo atribuye a usted, es que hay 2 anotaciones de entregas de dinero para Begoña que el señor Bárcenas nos dijo que era para enviárselo al alcalde de Burgos, el señor Peña. ¿Sabe usted algo de esto? Realmente, pues no sé nada de eso. Y la verdad es que no sé de lo que me está usted hablando ni lo que me quiere preguntar realmente. No, lo que le quiero preguntar, sí, se lo he preguntado. Por favor, no hagamos diálogo con el testigo. El testigo contesta simplemente a los hechos. Pero es que no contesta lo que y ya quiero, está. No, pero es que no contesta. Hace afirmaciones que están fuera sí que de le lo ha que contestado. es, Le ha dicho que no sabe nada de eso. No, eso sí, pero dice Oye, que pues ya le puedo está. preguntar lo que yo quiera. Y yo digo, yo se lo he preguntado. Perdone, usted puede preguntar lo que quiera, pero no hagamos un diálogo entre el testigo y el letrado, porque eso no es correcto. Simplemente pregunte. No lo pretendo. Venga. Mire, el señor Mata fue ministro de su gobierno. Lo recuerda, ¿verdad? Sí, sí. Y dimitió para presentarse como presidente a las Islas Baleares. Sí. Entre esa dimisión... Y ganó las elecciones. Y ganó las elecciones. Entre esa dimisión y la presentación de su candidatura se quedó sin retribución económica. ¿Acordó usted que se le compensara económicamente durante ese periodo? En absoluto. Absolutamente para nada. ¿Y sabía usted? Vuelvo a reiterar, no he autorizado ninguna compensación económica para nadie. En ningún momento. ¿Y sabe usted cómo se resolvió ese problema de urgencia? Dijo el señor Mata de necesidad. Incluso llegó a utilizar la expresión de necesidad. No lo sé porque yo me ocupaba entonces de presidir el gobierno. Y por lo tanto, de eso es lo que yo me ocupaba. No sé cómo se resolvió, no sé si había un problema y no sé cómo se resolvió ese problema, si es que el problema existía. Solo sé que el señor Matas fue un buen ministro, excelente ministro de Medio Ambiente y que además, cuando dejó de serlo, ganó las elecciones y fue un buen presidente de las Islas Baleares. Porque lo dice esto, no lo de que fue buen presidente o no, que yo no entro a valorar, sino en cuanto a que no se ocupaba de los temas económicos. También me ha parecido entenderlo que se refería a lo mismo, que de Calixto Ayesa lo desconoce, pero que además no tenía competencia. Es decir, la razón por la que usted dice desconocer todas las aportaciones económicas o la situación financiera del Partido Popular es porque entiende que no tenía competencia económica en esa materia y solamente política. Yo he contestado lo que me han preguntado y he contestado claramente. Primero, que yo no lo conocía y en segundo lugar, que además de eso no tenía competencia. Porque las competencias estaban bien separadas en el ámbito estrictamente político y en el ámbito estrictamente económico. No era cuestión de mi competencia y por tanto yo podía autorizar ni dar instrucciones sobre ningún tipo de pago absolutamente a nadie. Y por tanto he contestado lo que se me ha preguntado. Y yo le pregunto esto porque el propio señor Álvarez Cascos nos hizo reparar en un artículo de los estatutos vigentes en aquel entonces, en el que ponía de manifiesto que el presidente tenía una labor supervisora sobre tesorería. ¿Tenía usted una labor supervisora? Esos son los estatutos de 1989, cuando el presidente del Partido Popular se llamaba don Manuel Fraga Iribarne. Él lo refirió a la época en la que él era secretario general. Esos estatutos siguieron después y esos estatutos fueron modificados en 1993. Ya, pero estamos hablando... Estos estatutos no se aplicaron nunca justamente por la situación transitoria a la que antes he hecho referencia. Sí, pero hasta el 93 ¿no tenía usted una labor supervisora o el presidente del partido no tenía una labor supervisora de tesorería? Normalmente, según los estatutos del partido decían que el presidente tenía una función supervisora. Según la realidad de funcionamiento del partido a partir del cese o dimisión del cese del señor Naseiro, es una función que deja de existir.
Pero tenía facultades para ejercerla. No tenía ninguna facultad. No tenía, pese a que tenía esa función supervisora. Pues ninguna pregunta más. No- Muy muchas bien. gracias. Por DES Observatorio de Derechos Humanos, el señor Gonzalo Boye. Sí, con su venia. Buenas tardes. Buenas tardes, perdone, usted es el señor, entiendo que es el señor Boyer, abogado del señor Puigdemont y abogado del señor... Señor Aznar, pero esas cuestiones aquí no interesan en absoluto. Por lo tanto, ciñase a las preguntas que se le haga. Usted podrá saber perfectamente, pero no hace falta que usted conteste ni haga ese comentario. Cuando quiera, señor. Gracias, señoría, con su venia. A efectos de claridad, ¿está usted solo en esa sala ¿En qué sala? donde está declarando? ¿Dónde estoy? Estoy totalmente solo, sí. ¿Por qué lleva una mascarilla si está solo? Porque yo respeto las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Igual que recomiendan no viajar, igual que recomiendan tener cuidado al salir de casa, igual que recomiendan mantener una distancia, también recomiendan llevar mascarilla. Y yo soy respetuoso con las indicaciones de las autoridades. ¿Está usted en su casa o en su despacho? Estoy en el despacho de mi casa. ¿Y también las autoridades sanitarias le han recomendado? Perdone, señor Boye. Sí, señoría. Déjelo ya ahí, ¿eh? Bien, lo dejamos ahí, señoría. No hay problema. Dígame una cosa, señor Aznar. ¿Usted confiaba plenamente en la gestión del señor Lapuerta? Yo no tenía ningún motivo para dudar de la gestión del señor Lapuerta. Y Siempre he confiado en la gestión de la gente que ha colaborado conmigo, de las personas que han colaborado conmigo. ¿Y también confiaba en la gestión del señor Bárcenas? Nunca tuve ningún problema con el señor Bárcenas, ni recibí ninguna queja sobre el señor Bárcenas. Aunque usted no tuviera funciones supervisoras, según lo que le ha dicho a mi compañero, ¿es posible que se haya montado todo esto? ¿Perdón? Le escucho. Que si formalmente existían en los estatutos del 89, no fueron ejecutadas. Y digo que después desaparecieron, para ser exacto. Sí, perfecto. Sí, ni siquiera quería ir por ahí. Mire, la pregunta es mucho más concreta. ¿Es posible, de acuerdo a la experiencia que usted tiene, usted fue el máximo dirigente del Partido Popular, un partido importante, usted ha dicho un partido con más de 800.000 militantes, ¿es posible que existiera una estructura paralela que escapase al control de todos los demás miembros del partido? Yo creo sinceramente que eso no ha existido. ¿No ha existido la estructura paralela o no ha existido el que escapase al resto de los miembros del partido? Ha existido el Partido Popular como tal, y ha existido el Partido Popular y sus circunstancias y sus situaciones y decisiones políticas, y en el ámbito de su actuación, en el ámbito también económico, cada uno con arreglo a las competencias determinadas en los estatutos y cumpliendo fielmente y correctamente la normativa legal. Sí, señor Aznar, sí, hasta ahí hemos llegado y lo tenemos claro. La pregunta es mucho más concreta, es en su experiencia, con el conocimiento interno que usted tenía del partido. Pero me deja, ¿sabe lo que pasa? Es que si yo termino la pregunta, igual usted me puede contestar adecuadamente o no, lo que usted considere, pero déjeme terminar la pregunta, por favor. Con mucho gusto. La pregunta es concreta, es muy clara y muy concreta. Con todo el conocimiento que usted tiene del Partido Popular, durante el tiempo que usted estuvo en el Partido Popular, es decir, solo el tiempo que usted estuvo en ese control del Partido Popular, ¿es posible que existiera una actividad paralela como la que se describe en los papeles de Bárcenas sin que eso fuera conocido por nadie del partido? En mi condición de testigo le puedo decir lo que yo he conocido, y le puedo decir que yo no he conocido ninguna estructura paralela. No le estoy preguntando si la ha conocido, le digo que cómo es posible, le estoy pidiendo que nos aconseje, que nos oriente de cómo ha podido pasar eso. Bien, señor Boye, pero usted es parte de una afirmación que el testigo la desmiente y por lo tanto la pregunta está contestada, porque por posibilidad todo es posible en hipótesis, entonces está partiendo de una hipótesis, ¿entiende? Y el testigo tiene que contestar no sobre hipótesis, sino sobre hechos. Bien, de manera que puede formular usted de nuevo la pregunta, pero... No, señoría, sí, yo creo que si la sala está instruida podemos pasar a la siguiente. ¿En el despacho de la presidencia había una caja fuerte? ¿El despacho de qué presidencia? Del presidente del Partido Popular. No.
¿En la caja, el despacho del secretario general? Pues no lo sé. La verdad es que yo no me dedicaba a ser, no era inspector de cajas fuertes y por lo tanto no me dedicaba a inspeccionar ni a inspeccionar los despachos ni a inspeccionar si existían cajas fuertes o no existían cajas fuertes. En el despacho que yo ocupé en el Partido Popular, que no era el despacho principal, ni mucho menos que era un despacho secundario, en ese despacho no existía ninguna caja fuerte. Y yo no me he dedicado en ningún momento de mi actividad ni a buscar cajas fuertes, ni soy inspector de cajas fuertes, ni tampoco soy visitador habitual de los despachos ajenos. Bien. ¿Y quién ocupaba el despacho principal entonces? El despacho, mientras yo fui presidente del Partido Popular, el despacho principal era el despacho que estaba reservado al presidente fundador del Partido Popular, Manuel Fraga. Ese despacho, durante todos los años que yo fui presidente, se respetó como tal y lo utilizaba el señor Fraga cuando venía a Madrid siendo presidente de la Junta de Galicia, o no sé si después. Durante todo el tiempo que yo fui presidente, eso se mantuvo de esa manera. Yo utilizaba un despacho secundario. El despacho del actual presidente del Partido Popular, o de los actuales presidentes del Partido Popular, es el que ocupaba anteriormente el secretario general del partido. Bien. Y yo no tengo ni la más remota idea del asunto que usted me dice de lo que las cajas fuertes o no de las cajas fuertes. ¿En algún momento usted fue informado de que se manejaba dinero en tesorería en efectivo para gastos corrientes del partido? En ningún caso. ¿Sabe usted, aparte de que no fuera informado, sabe usted si los gastos corrientes del partido, le digo las cosas de caja, se pagaban en efectivo o todo eso era bancario? Pues seguro que los gastos corrientes del partido y todos los demás se pagaban conforme a la legislación vigente. ¿Y sabe usted si conforme esa legislación eran en efectivo o por vía bancaria? Pues no tengo ni la más remota idea, pero lo que... Esa era la respuesta, gracias, no hay más preguntas. Yo no me ocupaba de eso. Bien. Por Izquierda Unida y otros. Sí, buenas tardes, señor Aznar. Bueno, en primer lugar, queríamos hacer dos protestas. Una, por un lado, entendemos que el uso no necesario de la mascarilla, entendemos que se está hurtando al conjunto del tribunal, cuando no es necesario, evidentemente. La inmediatez es evidente si está en sala, es necesaria la mascarilla, pero podemos ver mejor su gesticulación, el movimiento de sus pies, mejor es su cara, y entendemos que en un domicilio privado, en una habitación en la que está solo el testigo, lo que está haciendo en cierta forma es jactarse de este tribunal. Señor y más presidente, aún, esa es la protesta que quería hacer. Perdone, antes sí. Resolveremos. Mire usted, hay una legislación muy clara y este tema ya está resuelto por el tribunal. Ya está resuelto el por qué estas personas declaran de su domicilio. Sí. Ahora, que el señor Aznar utilice la mascarilla o no la quiera utilizar dentro de su domicilio es una cuestión que no impede en absoluto al objeto del proceso. Por lo tanto, usted puede hacer constar su protesta, pero ahí se queda. Sí, ¿Tenía alguna cosa más? Sí, en segundo lugar, simplemente por las manifestaciones que se han realizado respecto a la profesión o al trabajo de los letrados anteriormente, hasta que su presidencia la ha reconvenido. Entendemos que son impropias de un testigo, correcto, cuando evidentemente no se iban a hacer respecto al magistrado que preside, si ese magistrado tiene correcto, o tal pasado, al Ministerio Fiscal, a la Abogacía del Estado, a cualquier letrado. Entendemos que es una posición impropia, más aún del presidente del Gobierno de todos los españoles. Y ya después de formular estas dos protestas, señor Aznar, en primer lugar... Perdón, señoría, ¿puedo decir una cosa? Vamos a ver, es que ya está resuelto el tema, pero vamos a ver, ¿qué quería decir usted? Dígame. No, sí, simplemente recordar que yo estoy compareciendo como testigo a petición de las acusaciones populares, nada más que eso. Claro. No de la Fiscalía, no de la Abogacía del Estado, no de su señoría, simplemente a petición de las señor Aznar, pero les recuerdo que su testifical está admitida, es correcta y por lo tanto usted tiene obligación de declarar, pero no solamente a las acusaciones, sino también al Ministerio Fiscal, a la Abogacía del Estado y a las defensas, que ahora les pasa del turno. Por lo tanto, está resuelta la cuestión. Dígame sus preguntas, señor. Gracias, señor presidente. Sí, en primer lugar, que yo creo que ¿cuáles son los cargos que ha ejercido dentro del Partido Popular? Si nos puede indicar en su dilatada carrera política. Pues yo he sido presidente del Partido Popular de Castilla y León. He sido vicepresidente del Partido Popular. He sido presidente del Partido Popular Nacional. ¿Nos puede decir los años, por favor, de la vicepresidencia?
¿Perdón? Años. Los años en que ejerció la vicepresidencia. Creo que un año, más o menos. Y luego fui presidente de honor del Partido Popular. Esas son las responsabilidades que he tenido en el Partido Popular. Ha sido Las finalmente... cuales estoy muy orgulloso, si me permite decirlo. ¿Presidente de honor ha ejercido también como tal? Sí, pero señor letrado, no tiene, vamos a ver, lo del presidente de honor es que no tiene relación alguna con el objeto del proceso, por tanto yo le tengo que denegar la pregunta. Bueno, era para conocer su vinculación. Vamos a ver, usted la legislación sobre financiación de partidos políticos, entiendo que más o menos en el periodo 91-2004 la conocía. La legislación sobre financiación de partidos políticos, ¿conocía esa legislación? Simplemente le quiero decir que la responsabilidad sobre el manejo de los, como he explicado, de los ingresos en el Partido Popular, la administración ordinaria, los presupuestos, etcétera, etcétera, todo eso correspondía al área bajo la responsabilidad de la tesorería. ¿Pero conocía esa legislación? Bueno, pues no. La verdad es que no sería capaz de decírsela de memoria a su señoría, pero sí. ¿Usted conocía la posibilidad legal de la existencia de donativos, vamos a decir, anónimos? ¿Conocía la existencia de esa figura legal? Donativos anónimos. Si existía la posibilidad de dar donativos anónimos. Sí. Sí, claro, esa figura venía en la legislación de los partidos. Por eso la conocía. Usted, en algún momento, señor, aquí es que se ha comentado, y en parte de la instrucción, el señor Álvaro de la Puerta, que era diputado en el Congreso, como usted sabrá, compañero suyo, incluso hubo una comisión en el Congreso al respecto de la financiación de partidos políticos, ¿le manifestó en algún momento su interés o su idea de que había que acabar con esa práctica de los donativos anónimos? Pues yo sinceramente no sé si hubo alguna iniciativa en ese sentido, no recuerdo si hubo una iniciativa en ese sentido en relación con los donativos anónimos o no, pero era una cosa de la legislación vigente. Lo que sí sé es que la ley de financiación de partidos, como su señoría probablemente sepa muy bien, y todos los que han tenido vinculación con un partido saben bien que lo que responsabilidad en un partido, pues suele consensuarse y suele hacerse por consenso las modificaciones que haya que hacer. Y por lo tanto, yo no recuerdo ninguna conversación con el señor Lapuerta en ese sentido, pero no tengo por qué decirle que a lo mejor se han producido conversaciones con otras fuerzas políticas en torno a ese asunto que yo, desde luego, no llevaba directamente ni con. Usted, al haber quedado presidente del Partido Popular, como presidente del Gobierno, ¿no realizó algún tipo de iniciativa al respecto de la modificación legal y eliminación de esos donativos anónimos? Pues no, señor. Bien. ¿Usted pensaba en el momento que era presidente del Partido Popular y también presidente del Gobierno que la legislación anticorrupción era una limitación para la actuación política? Esa pregunta excede con mucho del objeto procesal, por lo tanto no es admisible. No la conteste, señor Aznar. Gracias, Miguel. Usted llega a la presidencia del Partido Popular en el Congreso de Sevilla del año 90. ¿Es cierto? Sí, señor. Sí, señor. Más o menos esa época es coincidente con el denominado escándalo Naseiro, que es anterior a la llegada de usted, pero vamos a decir, el final de ese escándalo le pilla a usted el inicio de su mandato, ¿es cierto? Sí, exactamente. No. Señor sí, el cese del señor Naseiro se produce después. Perdone un momento, es que no lo oíamos bien, señor Aznar. El asunto Naseiro si se acerca un poquito más a su ordenador, lo oiremos mejor, como antes. Ahí, perfecto. Ahora. Muchas gracias, señor. Disculpe. Sí. Quería decir que el llamado asunto Naseiro, que produjo el cese de dimisión del señor Naseiro, se produjo después de mi elección como presidente del Partido Popular. Usted, sobre esa cuestión del señor Naseiro, que aparece evidentemente en los denominados papeles de Bárcenas y en esta causa, ordenó la apertura de una comisión de investigación en el Partido Popular para determinar posibles
responsabilidades o qué había ocurrido respecto a esa cuestión de financiación ilícita dentro del Partido Popular, o posible? Sí, propuse la creación de una comisión. Esa propuesta fue aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional, se constituyó la comisión estuvo trabajando y produjo un informe con sus consecuencias. Presidía la comisión don Alberto Ruiz Gallardón, exactamente. Y después de esa comisión de investigaciones, cuando ustedes eliminaron la posibilidad de control por parte de la presidencia del partido de la tesorería. ¿Perdone? Y después de esa comisión de investigaciones, cuando ustedes eliminaron de sus estatutos el control por parte de la presidencia del Partido Popular de la tesorería. No, es que no es una cuestión de control. La presidencia no ha tenido control sobre... Supervisión, si quiere, señor Aznar. Bueno, la palabra exacta que utilizan los estatutos es bajo la superior dirección del presidente, pero son los estatutos del año 89. Esa es otra cuestión distinta. Yo he explicado antes que eso, desde que se produjo esta circunstancia relativa al juicio de dimisión del señor Naseiro, esas funciones fueron derivadas en los términos que acordó el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Usted sabe si se ha realizado una comisión de investigación similar a la que usted organizó o dictaminó que se realizara en relación a este asunto que estamos ahora llevando en el Partido Popular? Usted ha tenido que comparecer, dado que también le afectaba su mandato, igual que usted organizó una comisión de investigación después del caso Naseiro. ¿Usted sabe si en relación a este asunto ha habido una comisión de investigación dentro del Partido Popular para determinar las responsabilidades, qué ha ocurrido, qué funcionó mal? ¿A qué asunto en particular? El que estamos enjuiciando ahora mismo. Es que estamos enjuiciando varios, si se refiere a usted ahora en particular. No, bueno, sí, ustedes tienen varios asuntos que han enjuiciado, pero este me refiero al que No, yo no tengo enjuiciado. No, me refiero al Partido Popular. Digo, disculpe, no vamos a entrar exactamente en debate. Digo, sobre esta causa, sobre los determinados papeles de Bárcenas, como quieramos llamarlo, sobre este particular. Ignoro si el Partido Popular ha creado una comisión de investigación interna, lo ignoro. Sé lo que yo hice y en un momento determinado, y esa comisión se fue creada y ejercitó sus trabajos y presentó sus conclusiones. Es cierto, antes le han preguntado sobre su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Yo la he estado visionando más que leyendo. Y es cierto que hay algunas cuestiones interesantes que usted manifiesta ante la soberanía popular. Y hay una en la que dice efectivamente que usted en algún momento, podría haber indicado que se ayudase a algunas personas en una situación especial o difícil. Dice eso en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, que usted en un momento dado sí que podría haber... la situación del señor Calista Yeso podría entrar en esa situación de una persona que se encuentra en una situación especial o difícil. Vamos a ver, sobre esa pregunta ya la ha respondido el señor Aznar, creo que 3 veces, entonces es inútil que por otra vía indirecta se la vuelva a hacer. Sobre esto, cuestión ya ha respondido, y ha respondido claramente que no sabía nada, entonces... ¿Al señor Pedro Arriola usted le conoce? Sí, señor. ¿Qué responsabilidades tuvo en el Partido Popular en el momento en el que, claro que aparece tanto, cierto, en la documentación del señor Bárcenas, qué responsabilidades tenía el señor Arriola? Es el máximo, según señor Bárcenas, ¿qué responsabilidades tenía en la época en la que usted fue presidente del partido? Pues era asesor del Partido Popular, era asesor del presidente y del Partido Popular. ¿Y era asesor de qué índole? ¿Era asesor electoral? ¿Era asesor, vamos a decir, de defensa económico? ¿Cuál era el tipo de asesor? De una manera muy clara de las cuestiones sociológicas, de los análisis sociológicos y de extraer las consecuencias de los análisis sociológicos y demoscópicos. ¿El señor Arriola en alguna ocasión le solicitó, le pidió ayuda económica porque entendía que el sueldo que tenía del partido o la remuneración que tenía el partido era insuficiente? Nunca. ¿Le trasladó en alguna ocasión el señor Lapuerta alguna queja sobre el señor Trillo? ¿Sobre el señor Trillo? Sí. Que yo recuerde en absoluto. Sentido que a lo mejor quisiese cobrar un sobresueldo a pesar de que cobraba como presidente del Congreso, eso no lo sabe o no lo recuerda o no existe, ¿no? No. Seguro que no, eso no ha existido. ¿Por qué eligieron al señor Lapuerta tesorero?
El señor Lapuerta tenía un historial antiguo dentro de lo que significaba la organización, la vieja Alianza Popular. Había sido diputado en el Congreso, había sido diputado en el Congreso, era un abogado del Estado, había ocupado puestos importantes en distintas empresas y en la administración pública, y parecía una persona, y era una persona pues que llenaba las características y las condiciones que nosotros pensábamos que un tesorero podía o tenía que acreditar. ¿Lo propuso usted su nombre? Se propone al señor Lapuerta, al Comité Ejecutivo Nacional, y el Comité Ejecutivo Nacional es el que hace el nombramiento. Pero si lo propuso usted, me refiero. Sí, probablemente como presidente yo propondría al señor Lapuerta como tesorero. Tenía una relación, no así de amistad, pero menos política anterior a ese nombramiento con el señor Lapuerta. Yo tenía una relación antigua con el señor Lapuerta. Para darle más información, que no sé si usted tiene, conocí al señor Lapuerta en el año 1978. Ajá. Él era diputado constituyente, ¿no? Él era diputado por Logroño y yo era diputado y yo vivía en Logroño. Usted presentó una demanda al diario El País por la publicación de los denominados papeles de Bárcenas. ¿Eso es cierto? Pues mire usted, por la publicación yo no lo sé. Francamente, en este momento no le puedo contestar, no lo sé. ¿Los juzgados de Pozuelo de Alarcón? ¿No recuerda? Es posible, pero no lo sé, no le puedo decir. ¿No recuerda el fallo de esa sentencia y de la apelación posterior? Pues, ¿Fue desestimada su demanda? En el sentido de que usted se citaba, es decir, usted lo que se quejaba es que se citaba en la información periodística que, al fin y al cabo, bajo su mandato y bajo su connivencia se había originado la Caja B. ¿Usted no recuerda esta cuestión? Pues, sinceramente no recuerdo el contenido de esa demanda, pero se lo digo sinceramente. En toda esta época en la que usted fue presidente del Partido Popular, el señor Álvaro Lapuerta, igual que incluso se ha reconocido por parte de su sucesor, el señor Rajoy, en otro juicio, ¿no? Que le trasladó quejas sobre posible financiación o cuestiones que no estaban ocurriendo de forma adecuada en el Partido Popular, en este caso el señor Aguirre, en varios municipios de la Comunidad de Madrid. A usted el señor Lapuerta le hizo llegar quejas sobre determinadas cuestiones sobre financiación, adjudicaciones o cuestiones que él entendía que no estaban realizándose de forma regular. Pues no, señor. En ningún momento. En ningún momento. Volviendo a la cuestión del caso Naseiro y los coletazos posteriores, usted las empresas Ediciones Conosur, Videosoluciones, Ibérica de Filmes, ¿le suenan de algo? ¿Son empresas que estaban vinculadas a esa financiación, vamos a decir, antigua del Partido Popular y que hasta que usted llega y esas empresas se cierran, ¿usted las conocía, esas empresas? Yo no tenía conocimiento de la existencia de semejantes empresas. ¿Ha tenido conocimiento posterior? Bueno, usted me está diciendo ahora, me está hablando de eso ahora. Bueno, le preguntaron en el Congreso de Diputados también, y evidentemente en otras ocasiones no quiere contestar a esa pregunta. Bien. ¿El señor Recarte, de Libertad Digital, le conoce? Sí. Mire, el señor Recarte ha manifestado aquí, ante este tribunal, que además de visitar al señor Acebes para solicitarle ayuda para la ampliación de capital de Libertad Digital, también tuvo con usted un encuentro. No sé si en compañía o no del señor, creo que se llama Jiménez Los Santos. ¿Usted recuerda ese encuentro? Año 2004, otoño 2004. No. Conozco al señor Recarte, conozco al señor Jiménez Los Santos y he tenido distintos encuentros individualmente con ellos, no sé si conjuntamente. Si usted me pregunta, creo que voy a ser muy poco de ayuda para usted y para el tribunal, que es mi obligación en este tema de libertad digital. Me da la sensación.
O sea, ¿usted no recuerda un encuentro con estas dos personas o con por lo menos una de ellas en relación a la ampliación Bah, se ha vuelto a ir la moneda. Disculpe, señor Aznar, que se ha ido un momento la imagen, pero ha vuelto. Entonces, no recuerda una entrevista con ellas respecto a la ampliación de capital de Libertad Digital, ¿no? No. Yo digo que es posible que el señor Recarte me visitara. Y a mí, a lo largo de mi vida, me han explicado muchas operaciones de medios de comunicación. Otra cosa distinta es que yo haya participado en ellas. ¿Y sabe si otros dirigentes del Partido Popular en esa época, vamos a decir, le solicitaron o le indicaron que se les estaba pidiendo al Partido Popular ayuda para esa ampliación de capital y a ver si se podía hacer algún tipo de gestiones si acabo ya, señor Aznar, o amplificar, vamos a decir, el conocimiento de esa ampliación de capital entre personas cercanas al Partido Popular? Pues no, señor, no. Puedo conocer lo que a mí me correspondía y lo que me correspondía ya es lo que he dicho. Puede existir que me hayan explicado esa operación, pero otra cosa distinta es que yo haya participado en ella. Y en segundo lugar, vuelvo a repetir, a mí me han explicado a lo largo de mi vida pues muchas operaciones de carácter mediático. Mire, si alguna vez alguna persona física o una empresa o lo que fuese o no, vamos a decir, dentro del marco legal, le indicaba que quería hacer una donación al Partido Popular, ¿usted cómo actuaba o qué es lo que le decía a esa persona? Vamos a ver, está planteando de nuevo una hipótesis. En alguna ocasión alguna persona, disculpe la sala, entiendo que puede ser normal, dado su posición del partido, que personas se le acercasen, pero reconvengo la pregunta, o la reformulo. En alguna ocasión alguna persona le decía, oiga, quiere hacer una donación al Partido Popular. ¿Eso le ha ocurrido como presidente del partido? Si alguna persona en algún momento me ha dicho eso, que no digo que no sea posible, pero digo que no tengo conocimiento de eso o no recuerdo eso, pues yo lo habré mandado al ámbito correspondiente de la tesorería. O sea, que de haberse producido, que puede ser posible, según me indica, usted le hubiese enviado al tesorero del partido. Sí, pero no recuerdo que se haya producido en ningún caso, pero ven, si se hubiese producido lo hubiese remitido ya que usted plantea hipótesis, pues yo le digo, hablando en hipótesis, si se hubiese producido, le hubiese enviado al tesorero del partido, pero es que no tengo ningún recuerdo en este momento que me permita decir que se haya producido. Ya para acabar, el cobro de una percepción de un miembro del gobierno es, o sea, de una percepción privada, es incompatible con el salario que se cobra del gobierno. Es así, ¿no? Eso dice la legislación, me parece. Y el cobro de si se hubiese producido, usted como presidente del gobierno hubiese cesado a esos cargos. Señor letrado, volvemos otra vez a plantearte. El testigo tiene que declarar sobre los hechos que él vio o se percibió o que ha conocido a través de otras personas. Pero claro, es que plantear hipótesis no tiene por qué contestar el testigo, claro. Sí, lo entiendo. Es una causa que tiene su dificultad y nos encontramos con dificultades con los testigos, pero ¿usted recuerda un acta notarial que dejó realizar el señor Naseiro a su salida de prisión en una notaría de Valencia? Yo no recuerdo eso. Un acta notarial en el que indica que... Es cierto que indica que todo lo que realizó lo realizó correctamente, quizá alguna cosa, una persona, pero que dice que todas las cuestiones las hacía bajo el criterio y supervisión de José María Aznar. ¿No recuerda nada al respecto? Yo no recuerdo ese acta notarial para nada y ya he explicado antes cómo era el funcionamiento de las cuestiones financieras en el Partido Popular. Bien, muchísimas gracias, señor Aznar. No hay más preguntas. Muy bien. ¿El Ministerio Fiscal? No hay preguntas, señor. Perdone. Es que como van siempre juntos... Bien, le va a hacer las preguntas ahora la letrada doña Gloria Pascual en representación de Pablo Nieto Gutiérrez y otros. Yo solo quiero hacerle una pregunta.
en la declaración del señor Bárcenas ante el juez de instrucción relata en un momento el malestar del señor Lapuerta porque, habiéndose recibido una donación que podían ser legales en la que él había intervenido, el presidente entonces, señor Mariano Rajoy, no le había agradecido y había dicho que lo hiciese el tesorero. Y él se mostraba, el señor Lapuerta, indignado y como que no era tradición. Cuando usted era presidente del partido y, por supuesto, referido a donaciones perfectamente legales, ¿quién agradecía a los donantes el esfuerzo que habían hecho para apoyar al Partido Popular? Señora letrada, pues francamente, si el responsable de la tesorería del Partido Popular era el tesorero, y si el tesorero era el que tenía las competencias, por lo tanto, me imagino que el tesorero tenía también las competencias del agradecimiento en su caso. Ya, y supongo que las ejercitaría. Vale, no, es que era el tesorero el que se quejaba de que no lo hiciese el presidente, por eso le preguntaba a usted. Pero pues no lo sé. usted no le consta haber agradecido nunca a nadie las aportaciones realizadas al Partido Popular. Esa queja yo no la he vivido. Muchas gracias. ¿De qué? Muy bien. ¿El Ministerio Fiscal? No hay preguntas, señor. ¿La Abogacía del Estado? No hay preguntas, gracias. ¿La Defensa del señor Bárcenas? Hay preguntas para el señor Aznar. ¿La Defensa de Unifica y otros? Ninguna, señoría. Muchas gracias. ¿La Defensa de la señora García? Sí, con la venia, ilustrísimo señor, una única pregunta. Buenas tardes, señor Aznar. Soy José Luis Anzarribas, abogado de Belén García García, que es de Unifica. Vamos a ver, yo le quería preguntar, porque después de este interrogatorio tan intenso y tan disperso, diría tan político, hemos perdido de vista una cosa fundamental, que este juicio se refiere, se supone que usted sería traído aquí como testigo, con un tema que se relacionara con las obras realizadas por Unifica en la sede del Partido Popular entre los años 2006 a 2009, 2010 y al pago de las mismas. Y yo le pregunto, de este punto concreto, que es lo que importaría a efectos de resolver esta cuestión, este litigio, ¿usted conoce algo de esas obras realizadas por Unifica, de la facturación que se giró, del pago de las mismas, de todas estas cuestiones? ¿Usted sabe algo? Pues le tengo que decir que no. Primero le tengo que decir que le agradezco. Tengo que decir que, aunque suene un poco, si me permite, un poco a términos clásicos de relación periodística, pero le agradezco mucho su pregunta porque tiene que ver con el objeto de la cuestión, ¿no? Y entonces le tengo que decir que en esa época yo no tenía ninguna responsabilidad en el Partido Popular, no tengo ni idea. Y es más, conocí las obras de reforma del Partido Popular bastantes años después de realizadas. No lo sé, no le puedo decir nada, ni sé quién las hizo, ni con qué criterio, no lo sé. La verdad es que no tengo ninguna información que le pueda ser útil sobre relación con ese asunto. No lo sé. Muy bien, nada más. Muchas gracias, señor Aznar. Sí. Gracias. ¿La Defensa de Cristóbal Páez? Ninguna pregunta, señoría. ¿La Defensa del Partido Popular? Ninguna pregunta, señoría. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor Aznar. Le agradecemos que haya declarado y perdone las disculpas por haber tenido que hacerlo por la tarde. Muchas gracias, señoría. A disposición. Bien, gracias a usted. Vamos a pasar ahora a la declaración del señor Mariano Rajoy Brey. Bueno, pues José María Aznar, que niega que tuviera conocimiento de que existiera una caja B en la formación o haber recibido sobresueldos, asegura que todas las cantidades las recibió vía transferencias y declaradas en el IRPF. Ha negado además autorizar ninguna compensación a nadie, como ha asegurado el exdiputado del Partido Popular, Jaime Ignacio del Burgo. El expresidente del Gobierno ha declarado como testigo y es la primera vez que Aznar da explicaciones ante un tribunal por la supuesta caja B del Partido Popular. El siguiente en declarar también como testigo será el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Luis Bárcenas, el extesorero del partido, durante este juicio ha dicho que Rajoy estaba al tanto de todo. El presidente del Gobierno ya declaró como testigo en el caso Gürtel, negó que conociera la contabilidad opaca reflejada en los papeles de Bárcenas.